Aclaración, todas las imágenes, música, animes y personajes que aparecen en este video no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. A mí solo me pertenece la historia. Capítulo 9. La llegada de antiguos desconocidos. El atardecer teñía las calles de un naranja espeso mientras los tres caminaban de regreso a casa. Nobara iba unos pasos por delante. El silencio que mantenía no era el habitual de cuando estaba cansada, era una tensión rígida, con la mirada clavada en el asfalto. El eco de las palabras de Tsuyu en el vestuario todavía le daba vueltas en la cabeza y le quemaba el pecho. Al pasar al lado de una máquina de refrescos que brillaba con luces parpadeantes en una esquina, Megumi se detuvo en seco. Yuji frenó también, dándose la vuelta extrañado. ¿Pasa algo, Megumi?, preguntó Yuji, ladeando la cabeza. Nobara, inmersa en su fastidio, dio un par de pasos más antes de notar que sus compañeros se habían quedado atrás. Se detuvo con un suspiro pesado, dándoles la espalda. ¿Quieres un refresco?, le preguntó Megumi a Yuji, con su habitual tono plano. Ah, claro. Pídeme una bebida de cola, respondió Yuji, intentando aligerar el ambiente con su sonrisa de siempre. Megumi asintió, metió unas monedas en la ranura y luego desvió la mirada hacia su amiga. Antes de que pudiera siquiera abrir la boca para ofrecerle algo, Nobara cortó el aire con voz cortante, sin voltearse del todo. No quiero nada. No tengo sed. Megumi resopló por lo bajo, una exhalación cansada que delataba que conocía demasiado bien ese tono de orgullo. Tecleó los botones de la máquina. Cayó el refresco de Yuji y, para él, pidió una bebida con extra de jengibre. Recogió las latas del compartimento de plástico con un sonido seco, caminó hacia Yuji y le lanzó su refresco directamente a las manos. Yuji lo atrapó en el aire con un reflejo limpio de sus manoplas. Acto seguido, Megumi caminó un par de pasos y se posó de espaldas contra la pared de concreto del callejón, abriendo su lata con un leve clac para beber en silencio. Nobara, perdiendo la paciencia al ver que se acomodaban allí en mitad de la calle, se dio la vuelta con los brazos cruzados y se acercó a los dos a paso firme. ¿Se van a quedar a vivir ahí todo el día o qué?, reclamó, mirándolos con el ceño fruncido. Megumi bajó la lata de jengibre, manteniéndose completamente parado contra el muro. La miró fijamente a los ojos, con una calma gélida pero atenta. ¿Pasó algo serio en la UA?, preguntó Megumi directamente, con voz suave. Nobara puso una mueca de evidente molestia, desviando la mirada hacia un costado. Odiaba sentirse arrinconada, pero en el fondo sabía perfectamente que sus dos amigos no la estaban fastidiando, solo estaban genuinamente preocupados por ella. Yuji dio un paso al frente, mirándola con esos ojos castaños que habían visto demasiada violencia, pero que ahora solo desbordaban una sincera empatía. «Puedes confiar en nosotros, Nobara», le dijo Yuji con suavidad. «¿Qué fue lo que pasó?». La chica del parche guardó silencio un momento. Se rascó el brazo derecho con frustración, justo encima de una quemadura que se había hecho en la tarde, y finalmente soltó el aire que contenía. Cuando me estaba cambiando, estaba hablando con las demás chicas de la clase, confesó Nobara en voz baja, apretando los dientes. Y algunas de ellas empezaron a opinar mal de ustedes dos. Hablaron de sus marcas y de sus miradas sin conocerlos de nada. No todas fueron así, claro. Hubo otras que los respaldaron, la chica de la gravedad, y la invisible, dijeron que eran buenas personas y que no había que juzgarlos. Pero las otras abrieron la boca de más. Yuji escuchó en silencio y miró de reojo a Megumi, quien no cambió de expresión. El pelirrosa intentó restarle importancia con un leve encogimiento de hombros, buscando calmar a su amiga. No te molestes por eso, Nobara, le dijo Yuji con una sonrisa un poco apenada. Es completamente normal que opinen mal de nosotros al principio. Míranos, parecemos pandilleros peligrosos con estas caras. No pasa nada. Claro que pasa, Itadori. Es injusto. Estalló Nobara, apretando los puños con rabia, y esta vez las lágrimas de frustración amenazaron con asomarse en su único ojo. Es una maldita injusticia. Ustedes son unos verdaderos héroes. Tú dejaste todo tu ser, tu mente y tu cuerpo entero en una guerra sangrienta en contra del mal absoluto. Te rompiste en pedazos para salvar a gente que ni conocías. Fuiste un verdadero héroe. ¿Y Megumi? Megumi aguantó más dolor, más culpa y más oscuridad en esa batalla que cualquier persona que yo vaya a conocer en toda mi miserable vida. Me enfurece llevar ya casi un año en este mundo y que toda gente de este lugar piense mal de los verdaderos héroes del mundo. O por lo menos de lo que fuimos en nuestro anterior hogar.
Yuji escuchó el dolor y la lealtad feroz en las palabras de su compañera y solo pudo tragar saliva con dificultad, sintiendo un nudo amargo en la garganta. No supo qué decir. Megumi, por su parte, siguió mirándola fijamente, tranquilo y calmado por fuera, escuchando cada uno de sus reclamos. Sin embargo, en cuanto Nobara tocó la parte en la que hablaba de él y de todo lo que había soportado, el pelinegro bajó la mirada de golpe hacia el suelo congelado. No pudo sostenerle los ojos. La culpa de haber sido el recipiente de su cuna y el peso de las vidas perdidas en Shinjuku seguían siendo una llaga abierta en su pecho. Nobara, con rabia y dolor, solamente podía decir: ustedes lo dieron todo, son los verdaderos héroes. No es justo que hablen y os traten así siempre. Yuji, tragando saliva, con un tazón de culpa en la garganta y Megumi, mirando al suelo, incapaz de sostenerle la mirada. Los tres se quedaron en un silencio denso en mitad de la acera. Aunque seguían hablándose todos los días y entrenando juntos meses después del fatídico acontecimiento de Shinjuku, y a pesar de los 10 meses enteros que ya llevaban viviendo en este nuevo universo de héroes, la realidad era una sola. Nunca se habían sentado a hablar muy a fondo de toda la situación de la guerra en cuestión y de sus sentimientos. Obviamente, en su momento, los días inmediatamente posteriores a la batalla final, se habían sentado a preguntarse por el bienestar físico de cada uno, aliviados de estar vivos. Pero nunca, ni una sola vez en estos 10 meses, se habían tomado el tiempo los tres juntos, de preguntarse de verdad y hablar con el corazón en la mano si, después de tanto tiempo, todo estaba realmente bien en sus mentes. Incluso con Gojo, lo único que hicieron cuando descubrieron que estaba allí fue contarle y narrarle cronológicamente todo lo que había pasado en su ausencia. Tampoco es que se hubieran centrado a hablar con su maestro muy a fondo sobre las secuelas emocionales de la tragedia. En verdad, no se les podía pedir mucho más. Al final del día, a pesar de las cicatrices, los instintos de asesinos y la madurez con la que se movían en la UA, cada uno de ellos no son más que solo unos niños de entre 16 y 17 años. Ni siquiera ellos mismos sabían cómo controlar la marea de sus propias emociones, el peso de sus traumas o los pensamientos oscuros que los perseguían por las noches. Estaban intentando sobrevivir en un mundo de paz con la mente rota de una guerra, y ese callejón, frente a una máquina de refrescos, acababa de convertirse en el espejo de todo lo que llevaban meses intentando callar. Megumi intentó articular palabra, pero la voz se le atoró en la garganta. Solo pudo pasarse la mano por la cabeza, deslizándola con frustración hasta tocar las cicatrices que surcaban el costado de su ojo. Nobara se quedó completamente quieta y callada. Al mirarlos, se dio cuenta de que acababa de expulsar un tormento que llevaba floreciendo dentro de ella cada día más desde que pisaron ese mundo. La impotencia de no poder caminar tranquilos por la calle o los pasillos de la UA sin que alguien mirara mal a sus amigos, juzgándolos con el rabillo del ojo y repeliéndolos como si fueran la peste. Esa actitud le traía un recuerdo amargo que le revolvía el estómago. Era casi exactamente la misma mirada de rechazo y desprecio con la que la gente de su pueblo natal trataba a su amiga de la infancia, Saori, solo por ser diferente. Nobara abrió la boca, a punto de intentar arreglar la tensión de sus propias palabras, pero Yuji fue muchísimo más rápido. Con un movimiento decidido y de un solo tirón, se acercó a ambos, estiró sus largos brazos y los envolvió a los dos en un abrazo fuerte y cerrado. Itadori no era tonto. Se había percatado perfectamente de que Megumi se había quedado sin palabras, atrapado en el bucle de sus propios pensamientos oscuros y culpas del pasado. Yuji sabía muy bien que en momentos así, las acciones valen 1000 veces más que los discursos, y su puro impulso solo le dictó una orden clara en el pecho: abrázalos. Nobara y Megumi, tomados por sorpresa, intentaron zafarse de inmediato, quejándose y empujando con los codos. Suéltame, Itadori. ¿Qué te pasa?, protestó Nobara con la cara roja. Ya es suficiente, Yuji, suéltanos, gruñó Megumi, incómodo. Pero Yuji no cedió ni un milímetro. Apretó el agarre con la descomunal fuerza física de sus brazos, obligándolos a quedarse pegados a él, y les habló con un tono lleno de una madurez. Acepten el abrazo de una vez, tontos, piénsenlo bien. Ahora mismo en este universo solo nos tenemos a nosotros tres, además de al profesor Gojo. Nuestro deber es cuidarnos, estar para cada uno en las buenas y en las malas, y protegernos el uno al otro. No tenemos a nadie más. Mientras los sostenía, la mente de Yuji viajó por un segundo hacia un lugar melancólico. Pensó con profundo cariño en su fallecido hermano mayor, Choso.
Se dio cuenta de que, antes de morir en Shinjuku, su hermano le había transmitido el regalo más valioso de todos. La forma pura, incondicional y feroz de querer y proteger a los suyos ante cualquier peligro. En su memoria resonó una frase muy específica, un mantra que Choso solía usar en su momento con sus otros hermanos menores, Kechizu y eso, para mantenerlos unidos en la adversidad. Buji rompió el silencio y dijo en voz alta. Me acabo de acordar de una frase que siempre decía mi hermano mayor Choso, creo que justo ahora puedo sentir y entender muy bien el verdadero significado de esas palabras. Nobara, un poco extrañada por el cambio de tema pero habiéndose calmado gracias al calor del abrazo, ladeó la cabeza apoyándola a medias en el hombro de Yuji. Megumi también se mantuvo dudoso y guardó silencio, esperando a ver con qué tontería salía su compañero. ¿De qué hablas, Itadori?, preguntó Nobara con curiosidad. Bueno, adaptaré la frase original para que encaje perfectamente con nosotros tres, explicó Yuji con una sonrisa nostálgica. La regla de ahora en adelante es esta. Megumi vive por Nobara, Nobara vive por mí, y yo vivo por Megumi. En cuanto terminó de decir la frase, Megumi y Nobara compartieron exactamente la misma e idéntica cara de póker. Se le quedaron mirando de reojo con una expresión completamente plana. Eso, sonó sumamente perturbador, sentenció Megumi con voz monótona. Sí, da un poco de miedo, de verdad, añadió Nobara con una gota de sudor. Buji soltó una carcajada, aflojando finalmente el abrazo. Megumi recordó lo poco que había alcanzado a conocer a Choso durante los Juegos del Sacrificio, pero sabía perfectamente el nivel de hermandad tan devoto que el útero maldito sentía por Yuji. Además, tanto él como Nobara habían escuchado decenas de historias sobre Choso gracias a los largos e interminables relatos que Yuji les contaba. Suena muy raro, Itadori, comentó Nobara, sacudiéndose el uniforme escolar. Además, yo no los veo a ustedes dos como mis hermanos ni nada por el estilo. Opino lo mismo, asintió Megumi, acomodándose el cuello de la camisa blanca. Buji volvió a reírse, rascándose la nuca con total naturalidad, feliz de ver que el ambiente pesado se había disipado por completo. No lo decía por el tema familiar o porque seamos hermanos de sangre. Les aclaró Yuji con ojos brillantes. Lo digo por el sentido de protección. Vivir de verdad por el otro significa que nos cuidamos, nos respaldamos y nos queremos entre nosotros por encima de cualquier cosa, tal como mi hermano mayor lo hacía con los suyos. Ustedes dos y Gojo Sensei son lo único que tengo en esta vida, y mi único deseo es protegerlos lo más que pueda. Por eso lo dije, aparte de también ayudar a la próxima generación en que sean fuertes. Megumi no pudo evitar dejar escapar una pequeña risa, contagiado por la inmensa honestidad del pelirrosa. Sigo pensando que la frase no es la mejor para nuestro contexto, le dijo Megumi con una leve sonrisa de lado, dándole un empujón amistoso. Buji se puso completamente rojo de la pena, dándose cuenta de lo sentimental que se había puesto en mitad de la vía pública. Ah. Perdón. Es verdad que fue una cosa demasiado cursi de mi parte. Tartamudeó Yuji, disculpándose de forma exagerada. Nobara soltó a reírse al verlo tan apurado. La tormenta en su pecho se había esfumado por completo, reemplazada por unos ánimos totalmente renovados y frescos. Se colgó la mochila al hombro con fuerza y apuntó hacia la avenida principal. Ya dejen de llorar y empiecen la marcha hacia el departamento. Ordenó Nobara con su habitual tono mandón y alegre. Ese flojo de Gojo nos debe estar esperando con la tarta de fresas, y si se enfría o se la come solo, le voy a clavar un clavo en la frente. Muévanse. Buji y Megumi compartieron una sonrisa y asintieron al unísono, apurando el paso para caminar hombro con hombro detrás de ella bajo los últimos rayos del sol. Las heridas de Shinjuku seguían ahí, grabadas en sus rostros y en sus almas, pero mientras caminaran juntos, sabían que el frío de este nuevo mundo jamás podría alcanzarlos, aunque los tres sabían que en algún momento debían hablar de sus pesados pensamientos y demás problemas. Finalmente llegaron al departamento. Los tres abrieron la puerta y entraron con paso cansado, pero se dieron cuenta de inmediato de que nadie los recibiría en la entrada. El silencio dominaba el lugar. Nobara entró primero, soltando un suspiro, y tiró su mochila sobre una mesa cercana con desgana. Buji fue directamente hacia la cocina, guiado por su estómago, mientras Megumi, siempre observador, se percataba de un detalle importante. Los zapatos de Gojo no estaban en el recibidor, dando una clara señal de que su tutor no se encontraba en casa. Buji miró la puerta de la nevera y vio una pequeña nota de papel pegada con un imán. Se acercó y comenzó a leerla en voz alta. Queridos niños, salí a caminar.
Les dejé comida recalentada en sus habitaciones y dejé una mini tarta de chocolate en la nevera. No me esperen despiertos. Yuji parpadeó un poco extrañado al terminar de leer la nota. Abrió la puerta de la nevera para revisar el postre y entender a qué se refería su maestro, pero en cuanto vio el interior, su mandíbula casi toca el suelo. ¿Pero qué? Si se comió la mitad él solo. Exclamó Yuji con una gota de sudor en la nuca, mirando el platillo donde claramente faltaba la mitad de la tarta. 3 horas antes de que los chicos regresaran, Satoru Gojo caminaba de regreso al departamento. Venía de cumplir su jornada de trabajo como cajero en un mercado ubicado a pocas cuadras de distancia. Para el antiguo hechicero más fuerte, ese empleo era ridículamente fácil. Además, los dueños estaban encantados con él porque le pagaban muchos extras gracias a la enorme cantidad de clientes nuevos que atraía diariamente debido a su carisma y su innegable hermosura. Lógicamente, para trabajar allí sin levantar sospechas en este mundo de héroes, Gojo siempre vestía ropas de mangas largas que tapaban por completo las cicatrices de sus brazos, y utilizaba una gorra que le cubría la frente, ocultando la horrible marca horizontal. Gojo entró al departamento rebosante de energía. Dejó el pastel de chocolate en la nevera y contempló la idea de cocinar algo para sus estudiantes, pero al darse cuenta de que le iba a costar bastante esfuerzo y que el tiempo corría, prefirió ir a lo seguro. Agarró la comida que había sobrado de la noche anterior, la cual había preparado Yuji, la dividió en porciones, la recalentó y dejó los platos en las habitaciones de cada uno para que la encontraran al llegar. Un rato después, Gojo se sentó en la cocina a esperar que sus muchachos regresaran de la UA. Para matar el tiempo, cortó un trozo de la tarta de chocolate y comenzó a comerlo con tranquilidad, disfrutando del dulce sabor. Hasta que, de repente, todo su cuerpo se tensó. La cuchara se detuvo a mitad de camino. Bajo la venda negra, sus 6 ojos captaron una vibración molecular en el aire que no había sentido en meses. Estaba percibiendo nuevamente energía maldita. Al principio pensó que podrían ser sus muchachos regresando de las prácticas, pero descartó la idea de inmediato. La frecuencia de esta energía era completamente diferente. Era oscura, distorsionada y grotesca. Gojo dejó el plato sobre la mesa y se concentró al máximo para evaluar el nivel y la ubicación del fenómeno. Su rostro, usualmente burlón, se volvió sumamente serio al percatarse de una cruda realidad. No era solo una presencia. Eran varias, y se encontraban en puntos extremadamente cercanos entre sí en los alrededores del barrio. El ex hechicero más fuerte se alarmó al instante en su fuero interno. Actualmente, en este universo de héroes, él no tenía energía maldita propia en su cuerpo. No podía usar el infinito, ni el vacío inconmensurable, ni moldear sus técnicas. Sin embargo, debido a la naturaleza divina e intacta de sus 6 ojos, su cerebro aún era perfectamente capaz de sentir la energía maldita ambiental y, sobre todo, verla con una claridad absoluta. Era una contradicción biológica rara dentro de las leyes de este mundo, pero él no era quien para discutirlo con el destino. Sosteniendo aún el trozo de pastel en la mano, agudizó su visión pasiva para medir el poder de aquellas presencias. Confirmó que, efectivamente, se trataba de maldiciones reales. Por la densidad de su rastro, calculó que eran espíritus malditos de 3ª y 4ª categoría. Para el Satoru Gojo del pasado, esas criaturas habrían sido menos que hormigas a las que aplastar con un dedo. Pero en su estado actual, siendo un humano común sin energía para exorcizarlas o defenderse de ataques espirituales, esas maldiciones representaban el peligro más letal del mundo. Gojo se quedó pensativo, con la mirada fija en la ventana. ¿Por qué estaban apareciendo más maldiciones ahora? Primero había sido aquella criatura que Megumi logró exorcizar hace un tiempo en los callejones, y ahora surgía un brote múltiple en el vecindario. La negatividad de este mundo de héroes estaba empezando a manifestarse de forma física. Supo de inmediato que no podía comunicarse con Yuji, Megumi o Nobara. No tenían teléfonos móviles ni registros oficiales en este mundo para llamarse. No podía esperarlos a que cayeran en una emboscada al regresar de la escuela. Con total decisión, Gojo se levantó de la silla, dejó el trozo de tarta a medio comer en el plato, caminó hacia la nevera y redactó a toda prisa la pequeña nota para sus estudiantes. Se ajustó la gorra sobre la frente, se puso su chaqueta de mangas largas y salió del departamento a paso ágil, marchando solo y desarmado directamente hacia el punto de energía maldita más cercano que sus ojos le indicaban en la oscuridad de la tarde, dispuesto a averiguar qué estaba ocurriendo antes de que sus chicos corrieran peligro. Gojo caminaba calle abajo con paso pausado, observando detenidamente los alrededores bajo la venda negra.
En esos primeros minutos de caminata, su mente brillante procesó la información y corrigió su error anterior. No, la negatividad de este mundo de héroes no estaba manifestando espíritus malditos. Era biológicamente imposible. Los habitantes de este universo no eran ni chamanes ni no hechiceros tradicionales. Directamente nacían completamente vacíos de energía maldita. Este lugar era, irónicamente, el vivo reflejo del mundo que Yuki Tsukumo tanto había ansiado crear. Un planeta habitado por personas que no producían ni una sola gota de rastro maldito. Gojo soltó una pequeña mueca nostálgica al pensar que este era también el mundo ideal con el que su difunto amigo, Suguru Geto, había soñado antes de volverse loco. Un Edén sin espíritus malditos donde los chamanes ya no tendrían que morir protegiendo a nadie. Poco después, Satoru se adentró en la oscuridad de unos callejones apartados. Allí, flotando cerca de los contenedores de basura, localizó a unas pocas maldiciones de cuarto grado. Se quedó quieto, cruzado de brazos, simplemente observándolas con atención para asegurarse de que no intentaran dañar a ningún transeúnte. Sin embargo, algo en el fondo del callejón hizo que sus 6 ojos se abrieran de par en par. Gojo se detuvo en seco, conteniendo el aliento. No se podía creer lo que estaba viendo. Jamás imaginó que justamente esa cosa aparecería en este universo. Lentamente, se acercó con incredulidad, se arrodilló sobre el asfalto sucio y fijó su deslumbrante mirada oculta en la maldición que tenía enfrente. Era una criatura de tercer grado que resultaba ser, al mismo tiempo, el recuerdo más cercano y lejano de su mejor amigo fallecido. A los pies de Gojo se retorcía una oruga o babosa gigante de un color morado grisáceo, con una perturbadora y grotesca cara de bebé. Gojo la reconoció al instante. Era exactamente la misma maldición inventario que Toji había utilizado en el pasado para guardar sus armas, y la misma que Suguru había asimilado después para su propio arsenal. Gojo se arrodillaría, mirando a la babosa morada con cara de bebé. No puede ser, tú estabas muerta. ¿Cómo estás aquí? La babosa se estaría retorciendo en el suelo, soltando un leve quejido. Gojo se giró hacia los lados de reojo. Vio que había otros espíritus menores rondando la zona, pero los ignoró por completo. No les dedicó ni una sola mirada más. Toda su atención volvió a centrarse en la babosa de cara infantil. Extendió los brazos y la agarró del suelo. El tacto de la maldición se sentía extrañamente real y denso entre sus manos humanas sin poder. La cargó, se puso de pie y, mirándola directamente a los ojos, exclamó en voz alta. Vaya, sigues siendo igual de feo. Gojo se rió internamente, recordando con una ligera mueca de asco como Toji Fushiguro solía meterse a esa enorme criatura directamente en la boca para ocultarla en el estómago durante sus misiones de asesinato. El solo pensamiento le provocó una mini arcada física en la garganta. Con un poco de desagrado, Gojo metió la mano entera dentro de la enorme boca de la babosa para explorar su interior, pero descubrió que el inventario estaba completamente vacío. No guardaba ninguna herramienta en su dimensión interna. La babosa intentó balbucear o decir algo incomprensible, pero Gojo no le prestó demasiada atención. La acomodó y se la enrolló alrededor del torso y los hombros de una forma firme para asegurarse de que no se cayera ni llamara la atención de los civiles. Caminó unas cuantas cuadras más abajo, siguiendo el rastro flotante de otros residuos de energía maldita. Pudo notar cómo pequeñas concentraciones flotantes se estaban empezando a condensar en el aire, dando forma a nuevos espíritus malditos de rango bajo. Sin embargo, Gojo seguía sin entender la raíz del asunto. ¿De qué se estaban formando exactamente si los humanos de este mundo no producían esa energía? Tras caminar un buen rato sintiendo únicamente presencias menores de tercer y cuarto grado, Gojo llegó a un parque desierto. Buscó unos bancos de madera y se sentó a descansar, manteniendo a la oruga morada enrollada a su lado. Se quedó completamente sumido en sus pensamientos, rascándose la cabeza y dejando escapar un largo suspiro de puro agotamiento. Llevaba ya 4 horas enteras dando vueltas afuera bajo la noche, y calculó que sus chicos seguro ya habían regresado al departamento hace por lo menos una hora. Se quedó mirando fijamente el rostro de bebé del gusano gigante que descansaba a su lado. ¿Y ahora qué se supone que voy a hacer contigo, eh? Le preguntó Gojo en un susurro. La maldición inventario no emitió ningún sonido, simplemente estiró el cuello y le devolvió la mirada con sus ojos vacíos. Gojo resopló con tristeza. Desvió la vista hacia el cielo estrellado y, con una voz inusualmente baja, rota y melancólica, murmuró para las sombras del parque. Te extraño, amigo, el mundo me acaba de dar un regalo horrible solo para que te extrañe todavía más.
Satoru se levantó del banco, tomó con cuidado al gusano morado, se lo volvió a amarrar firmemente alrededor del cuerpo, ocultándolo bajo su chaqueta de mangas largas, y emprendió la marcha de regreso a casa. Su mente táctica seguía trabajando a 1000 por hora, sumamente intrigado y alerta por la extraña e imposible aparición de espíritus malditos que ya habían sido exorcizados en su anterior vida. Gojo se acomodó la chaqueta para ocultar por completo a la babosa morada. Recordaba perfectamente que, un par de meses atrás, Megumi había hecho una prueba controlada. Invocó a sus conejos de escape frente a unos niños pequeños en un parque infantil. El pelinegro quería averiguar si los humanos de este universo, al estar vacíos de energía maldita, eran capaces de percibir a los Shikigamis. Sorprendentemente, los niños sí pudieron verlos. Megumi escogió a propósito a niños pequeños por su inocencia. Ellos no estarían atentos a juzgar si alguien usaba un don sin licencia de héroe, sino que simplemente estarían maravillados viendo a unos tiernos animalitos saltando. Al recordar ese valioso dato, Gojo dedujo que, si los civiles de este mundo podían ver las técnicas de sombras, lo más probable era que también pudieran ver a las maldiciones. Sin embargo, en el mundo del Jujutsu todo requería una confirmación empírica. Había que comprobarlo científicamente. Con una pequeña risa traviesa brotando de sus labios, Gojo desvió su camino y se acercó a un parque cercano. Por desgracia, debido a lo tarde que era, el lugar estaba completamente desierto y no quedaba ningún niño jugando. Satoru resopló aburrido, pero continuó caminando hacia su casa con un magnífico plan trazado en su mente. Mientras andaba por una acera secundaria, divisó a lo lejos a una mujer de cabello verde que caminaba sola, cargando una bolsa de supermercado. La calle estaba prácticamente vacía. Era el escenario perfecto. Justo al cruzarse con ella, Gojo aflojó sutilmente el cierre de su chaqueta, permitiendo que la grotesca cabeza con cara de bebé de la babosa morada sobresaliera un poco a la vista. La reacción fue instantánea. En cuanto la mujer peliverde clavó la vista en su torso, sus ojos se abrieron de par en par, dio un fuerte sobresalto de puro terror y dejó caer la bolsa de la compra al suelo con un chillido sordo. Gojo sonrió internamente con tremenda satisfacción. Confirmado. Los humanos de este universo sí podían ver a las feas maldiciones. Actuando a la velocidad del rayo, Gojo volvió a meter a la babosa bajo la tela, ocultándola por completo de la vista. Con una actitud totalmente despreocupada y rebosante de carisma, se agachó para ayudar a la mujer, recogiéndole las verduras que habían rodado por el asfalto. Le extendió la mano con elegancia, inclinando la cabeza con una sonrisa juguetona. «Vaya. ¿Se encuentra bien?», le preguntó Gojo con su habitual tono cantarín. «No me diga que se ha pegado semejante susto solo por ver lo increíblemente guapo que soy. Sé que mi belleza puede ser impactante a primera vista, pero no es para tanto, ¿eh?». Gojo soltaba esas tonterías de forma totalmente deliberada. Sabía que, al actuar como un tipo egocéntrico, ridículo y coqueto, provocaría que la mujer se enojara o se pusiera sumamente nerviosa por la vergüenza, logrando el objetivo psicológico de que su cerebro borrara temporalmente el recuerdo de la babosa morada con la que se acababa de asustar. La mujer seguía temblando ligeramente por el impacto del miedo, pero al escuchar los descarados comentarios del peliblanco, su rostro pasó de la palidez a ponerse completamente rojísimo de la pura vergüenza. Rojo, viendo que ella seguía en shock, le guiñó el ojo de forma pícara detrás de su venda negra. «¿Qué pasa? ¿Acaso el gato le ha comido la lengua, señorita?», insistió de forma divertida. La mujer tragó saliva, frotándose los brazos nerviosamente mientras Gojo la ayudaba a incorporarse del todo. Perdón», logró tartamudear ella, mirando con timidez el pecho del tutor. «Es que, juraría haber visto algo morado y muy extraño asomándose por debajo de su ropa». «¿En mi ropa? ¿Qué cosas dice? Si yo solo he visto prendas de la más alta costura», bromeó Gojo, palmeándose el pecho para demostrar que no había nada. «¿Segura que se encuentra bien? El cansancio del trabajo a veces hace que veamos cosas raras». Con total amabilidad, Gojo la guió del brazo y la ayudó a sentarse en un banco de madera cercano para que recuperara el aliento. Una vez que se aseguró de que la mujer estaba a salvo y con la mente completamente distraída por sus burlas, Gojo dio media vuelta. Sin mirar atrás, levantó una mano para despedirse juguetonamente en el aire y se marchó a paso rápido, perdiéndose en la oscuridad de la noche hacia su departamento. La confirmación de que las maldiciones eran visibles para cualquiera cambiaba por completo el panorama, y necesitaba discutirlo con sus 3 muchachos de inmediato.
La mujer se quedó un par de minutos sentada en el banco de madera, con las manos apoyadas en las rodillas y el corazón latiéndole a 1000 por hora. Su rostro seguía encendido por la conversación de hace un momento, por las descaradas palabras de ese altísimo y guapo chico peliblanco de la venda. Sacudió la cabeza con fuerza, intentando apartar de su mente tanto la imagen de ese rostro perfecto como la perturbadora silueta morada que creyó vislumbrar bajo su ropa. De repente, la mujer abrió los ojos de par en par al mirar la hora en su reloj de muñeca. ¡Ay, no puede ser! Casi se me olvida con todo esto, exclamó en voz alta, levantándose de golpe del banco con un visible sobresalto de preocupación. Mizuku ya debe estar esperándome en casa para hacer la cena de celebración por su primer día real en la UA. Con las manos temblando un poco por la prisa, recogió la bolsa del supermercado que contenía las verduras frescas y la carne que había comprado para el platillo favorito de su hijo, y comenzó a caminar a paso sumamente veloz hacia la estación. Esa dulce, preocupadiza y amable mujer de cabello verde no era otra que Inko Midoriya, la mismísima madre de Izuku. Sin tener la menor idea de ello, la mujer acababa de cruzarse cara a cara con el tutor legal de los 3 nuevos, peligrosos y misteriosos compañeros de clase que tenían a su amado hijo completamente fascinado y desconcertado en la academia escolar. Mientras Inko se alejaba a toda prisa bajo las farolas de la ciudad para prepararle la cena a Izuku, unas cuantas cuadras más arriba, Satoru metía la mano en el bolsillo de su pantalón para buscar las llaves del departamento. La babosa morada con cara de bebé pegó un ligero quejido en su costado, acomodándose bajo el abrigo. Gojo sonrió de lado en mitad de la oscuridad de la noche, completamente ajeno a la gigantesca coincidencia que acababa de provocar. Cruzó la última esquina y subió las escaleras del edificio, listo para abrir la puerta de entrada y soltarles a Yuji, Megumi y Nobara la bomba informativa más grande de toda la tarde. Gojo abrió la puerta con suavidad, listo para soltarles la noticia sobre el experimento con Inko, pero la escena en el salón hizo que detuviera sus pasos de golpe. La atmósfera pesada del vestuario y el desgaste físico de las batallas de la tarde habían cobrado su factura. En el sofá, los 3 chicos estaban profundamente dormidos. Megumi había quedado atrapado en el medio, mientras que Nobara y Yuji descansaban a sus lados, usándolo prácticamente como almohada humana. Megumi, que en realidad solo tenía los ojos entreabiertos manteniendo una vigilia ligera, divisó la alta silueta de su maestro. Se incorporó con cuidado para no despertar a los otros 2. Estábamos esperándote, murmuró Megumi con su habitual voz plana y cansada. Pero estos 2 se quedaron dormidos de tanto esperar. Antes de que pudiera dar un paso hacia la cocina, los agudizados instintos del pelinegro detectaron una fluctuación. Se percató al momento de la inconfundible energía maldita que emanaba directamente de la chaqueta de su sensei. Pero antes de que Megumi pudiera reclamarle o preguntarle qué traía encima, Rojo, rompiendo toda la seriedad del momento, metió la mano bajo su ropa, sacó a la criatura y la alzó con una emoción infantil en el rostro, mostrándole la babosa morada que había recogido en el callejón. Gojo procedió a relatarle a Megumi, en un susurro rápido y lleno de gestos, todo lo que había investigado esa noche. El brote de espíritus de rango bajo, el hecho de que no nacían de la negatividad de los civiles y, sobre todo, cómo la mujer peliverde de la calle había podido ver la fisonomía de la criatura sin problemas. Megumi escuchó pacientemente cada detalle, procesando la información con su mente táctica. Cuando Gojo terminó de hablar, el pelinegro lo miró con una ceja levantada, completamente serio. ¿Por qué te has traído una babosa maldita a la casa?, preguntó Megumi en un susurro, cruzándose de brazos. Dime dónde están los otros espíritus para salir ahora mismo a exorcizarlos. No podemos dejar residuos sueltos por el barrio. Gojo se rascó la nuca, un poco apenado. No sabía muy bien cómo explicarle a su alumno la extraña e intensa conexión emocional que sentía por esa maldición en específico. Pero Megumi, que era sumamente inteligente, se quedó mirando la grotesca cara de bebé del gusano y su mente conectó los cables de inmediato. Recordó con total claridad una vieja plática que había tenido con Yuta Okotsu tiempo atrás. Yuta le había narrado al detalle su batalla final contra Geto en el desfile nocturno de los 100 demonios, mencionando específicamente que su gurú utilizaba una extraña maldición de 3er grado que funcionaba como un almacén orgánico de armas, con la forma de una babosa morada y rostro infantil. Megumi pegó los puntos en su cabeza. Miró de reojo a Gojo y comprendió la verdad. Su sensei solo había traído a esa criatura a casa porque era el único vestigio viviente que le recordaba a su difunto mejor amigo, su gurú Geto.
Megumi tenía recuerdos muy vagos de algunas fotos antiguas de la juventud de Gojo, pero sabía perfectamente que la traición y la posterior muerte de Geto habían sido el golpe más devastador en la vida del peliblanco. El joven de las cicatrices dejó salir un largo suspiro, rompiendo la tensión. Se levantó del sofá con cuidado. ¿Te la vas a quedar, o es mejor que la exorcice de una vez?, preguntó Megumi, observando la inusual mirada pensativa de su maestro. Al ver el rostro de Gojo, que por un microsegundo reflejó la profunda soledad que arrastraba desde su juventud, Megumi ablandó la mirada. Volvió a suspirar y desvió los ojos de forma madura. Olvídalo. Quédatela, sentenció el pelinegro. Pensándolo bien, nos puede servir como inventario para guardar nuestras herramientas de la UA y las armas que saquemos de mis sombras. Es mejor que se quede aquí. Gojo lo miró un poco extrañado por el repentino cambio de opinión, pero de inmediato se dio cuenta de que Megumi había comprendido todo el trasfondo de sus sentimientos sin necesidad de explicaciones. Una sonrisa sincera y llena de genuino afecto apareció en el rostro del peliblanco. Le dio unas suaves palmaditas en la cabeza. Vaya, Megumi, en verdad eres un buen chico. Y uno muy listo, le dijo Gojo con tono suave. Megumi se sonrojó ligeramente por el cumplido, apartando la cabeza de un manotazo avergonzado. Ya Karate, mejor ayúdame a llevar a Yuji y a Nobara a sus respectivas habitaciones antes de que se les tuerza el cuello, habló rápidamente el pelinegro, rompiendo el momento cursi. Gojo soltó una risita y cargó a Yuji en su hombro izquierdo con total facilidad, mientras Megumi levantaba a Nobara en brazos con sumo cuidado para no despertarla. Mientras avanzaban por el pasillo oscuro llevando a los otros dos de carga, Gojo se detuvo un segundo antes de entrar a los cuartos. Miró la espalda de su alumno y le dijo con una voz muy baja y honesta. Gracias, Megumi. Megumi se paró en seco en mitad del pasillo. Se quedó rígido por un momento y, sin darse la vuelta para mirarlo directamente a los ojos, contestó con una madurez que conmovió al maestro. Un día de estos, en los que estemos los cuatro tranquilos aquí, deberíamos sentarnos a hablar en serio sobre nuestras preocupaciones y todo lo que traemos encima. Gojo se guardó el silencio en los labios, impactado por la madurez del chico. Luego, soltó una pequeña risa y le dio unos golpes suaves y afectuosos a Megumi en la coronilla con la mano libre. Mejor ve a dormir, jovencito, le ordenó Gojo de forma cariñosa. Deja los exorcismos para mañana por la tarde. Recuerda que mañana tienes clases muy temprano y tienes que atender la UA. Megumi abrió la boca, intentando debatir la orden y argumentando que era peligroso dejar espíritus libres por la ciudad, pero Gojo lo frenó enseguida con un gesto. Tranquilo. Solo son maldiciones de tercera y cuarta categoría. Mis ojos confirmaron que no representan una amenaza inmediata porque se quedan fijas en un solo punto del callejón, y parece que no tienen aún el instinto de ir tras los humanos de este mundo. Pueden esperar unas horas. Megumi resopló resignado, dándose cuenta de que no ganaría esa discusión. Vale, cedió el pelinegro. Buenas noches, Megumi, le sonrió Gojo, abriendo la puerta del cuarto de Yuji. Buenas noches, sensei, respondió Megumi, sintiéndose seguro y en paz dentro de los muros de su hogar. Cada uno entró a las respectivas habitaciones de los chicos, acomodando a Yuji y a Nobara en sus camas, y tapándolos con las cobijas para que descansaran tras un día escolar tan intenso. Segundos después, Megumi y Gojo se retiraron a sus propios cuartos en absoluto silencio. La babosa morada quedó resguardada en una esquina de la habitación de Gojo, manteniendo el último lazo con el pasado. Megumi, Nobara y Yuji caminaban tranquilamente bajo la fresca luz de la mañana hacia un nuevo día en la UA, avanzando a paso firme para no repetir las tardanzas de sus primeras jornadas. Antes de salir, Gojo les había servido el desayuno con su habitual energía y les había presentado formalmente a la maldición inventario que se había encontrado la noche anterior. Sin embargo, ni Gojo ni Megumi les habían contado todavía nada sobre el brote de los demás espíritus de rango bajo que rondaban el vecindario. Mientras cruzaban una calle lateral, Nobara se volteó hacia Megumi con el ceño ligeramente fruncido. Oye, Fushiguro, ¿de verdad es una buena idea tener literalmente una maldición viviendo en nuestra casa?, preguntó de mala gana. Yuji asintió, rascándose la nuca con un gesto de incomodidad. Sí, a mí también no me agrada tener un espíritu maldito en casa. Ese espíritu maldito tiene una conexión muy profunda con el pasado de Gojo Sensei, les aclaró Megumi con su habitual tono plano y serio, sin detener el paso. Es mejor que se quede ahí. ¿Una conexión? ¿Qué clase de conexión?, exigieron saber Yuji y Nobara al unísono, picados por la curiosidad.
Yo no soy quien para andar contando las cosas privadas de Gojo, sentenció el pelinegro, cortando el tema. Espérense a la tarde y lo hablamos con él en el departamento. Buji y Nobara abrieron la boca dispuestos a exigirle más detalles, pero sus quejas se detuvieron en seco al doblar la última esquina. La entrada principal de la UA estaba completamente congestionada por una horda ruidosa de periodistas con cámaras, micrófonos y libretas de apuntes. A lo lejos, Megumi divisó cómo el grupo de reporteros tenía completamente acorralado a un muy nervioso Izuku, bombardeándolo con preguntas sobre All Might. Justo cuando Megumi se iba a voltear hacia Yuji para sugerirle que rodearan a la multitud por los puntos ciegos y evitar el alboroto, Yuji le tocó el hombro y apuntó hacia el frente. Miren, están entrevistando al sensei Aizawa. Megumi se giró y una gran gota de sudor se dibujó en su nuca al ver la escena. Los periodistas, que inicialmente se habían abalanzado sobre el profesor borrador, comenzaron a retroceder y a alejarse de él por sus pinzas desaliñadas, sus ojos cansados y esa vibra tan lúgubre que arrastraba, pensando que era un vagabundo o un villano en lugar de un héroe profesional. Aizawa, completamente fastidiado por el acoso mediático, apuró el paso para entrar. Al levantar la vista, divisó a Megumi, Buji y a Nobara a lo lejos. Con una mirada sumamente seria y una voz que heló la sangre de los reporteros, se plantó firme. Quítense de en medio. Dejen paso a mis estudiantes, ordenó Aizawa con un tono seco y peligroso. Aprovechando la brecha, Buji y Megumi pasaron rápidamente a través del tumulto con la cabeza baja, ignorando los flashes. Nobara, en cambio, al ver las cámaras de televisión, cambió su expresión a una más alegre. Le entusiasmaba un poco la idea de salir bonita en los reportajes y que la grabaran. Pero al darse cuenta de que tanto Aizawa como sus dos amigos la estaban dejando atrás sin esperarla, su vanidad se esfumó. Corrió a toda prisa para alcanzarlos y empezó a propinarles fuertes golpes amistosos a los dos chicos en la espalda por haberla abandonado en mitad de la multitud. Par de idiotas. ¿Por qué corren así?, les reclamó Nobara enfurecida. Si no avanzábamos, te ibas a quedar ahí posando todo el día y nunca nos moveríamos, contestó Megumi sin inmutarse, frotándose el hombro. Justo cuando terminaban de cruzar el umbral del gran arco de la academia, Megumi miró de reojo hacia atrás. Una reportera, desesperada por conseguir una declaración, intentó cruzar la línea perimetral sin autorización. En ese microsegundo, se activaron los sensores de seguridad de la OA, provocando que un gigantesco e imponente muro de metal blindado cayera desde el techo, sellando la entrada por completo y dejando fuera a la prensa. Megumi dejó salir un sutil resoplido, acomodándose la mochila. Es un mecanismo un poco precipitado y exagerado, pero supongo que toda seguridad en una escuela siempre está bien, murmuró el pelinegro de forma analítica. Los tres chamanes caminaron detrás de Aizawa hacia el edificio principal. Sin embargo, justo a un lado del pasillo de entrada, se encontraba un pequeño grupo de alumnas de la clase 1A. Tsuyu Asui, Ochako Uraraka, Mina Asido y Momo Yaoyorozu los estaban esperando. Al verlas, Megumi y Yuji se miraron de reojo. Pensaron instintivamente que se trataba de algún asunto casual de chicas relacionado con Nobara y la conversación del vestuario del día anterior, por lo que hicieron el amago de seguir caminando de largo para darles espacio. Pero antes de que pudieran dar dos pasos, la voz de Tsuyu los detuvo. Esperen un momento, por favor, Kero, solicitó la chica rana con seriedad. Tsuyu, que habían hablado mal de las cicatrices y el aspecto de los chicos del día anterior, dio un paso al frente, con el apoyo de las demás chicas. Con el rostro visiblemente apenado y lleno de sinceridad, agachó la cabeza y les pidió perdón a los dos chicos, reconociendo que los habían juzgado de forma injusta y cruel sin conocer los sacrificios que arrastraban en sus cuerpos. Megumi se guardó las manos en los bolsillos del pantalón de la OA, manteniendo su habitual expresión neutra e imperturbable. Vale, da igual. No me importa, contestó el pelinegro con su tono plano, aceptando las disculpas sin hacer un drama de ello, sin aceptar que si le afecta algunas palabras que les dice la gente sobre sus marcas. Yuji, por el contrario, se puso visiblemente incómodo, nervioso y con las mejillas ligeramente coloradas por recibir tal disculpa inesperada. Se rascó la nuca con timidez, agitando la mano libre de forma apresurada. Ah. No pasa nada, de verdad. No te preocupes tanto por eso, te perdono. Olvídenlo, todo está bien. Tartamudeó el pelirrosa con una sonrisa amable, intentando aliviar la tensión del pasillo. Nobara, sin embargo, no pensaba ponérselo tan fácil.
Se detuvo frente a ellas, se cruzó firmemente de brazos y las escaneó con su único ojo izquierdo, manteniendo una postura severa de superioridad. Está bien, acepto sus disculpas hacia mis amigos, sentenció Novara con una voz madura y tajante. Pero que te quede claro para la próxima, no vuelvas a juzgar a alguien por una estupidez superficial como la apariencia o las marcas de la piel. Sin decir una sola palabra más, la chica del parche se dio la vuelta con un movimiento dramático de su cabello y marchó a paso firme hacia el interior de la clase, manteniendo su imponente orgullo intacto. Yuji se quedó un segundo atrás mirando la silueta de su amiga alejarse por el pasillo, y luego se giró hacia las chicas de la UA con una sonrisa un poco apenada pero muy cálida. En verdad, Novara agradece muchísimo sus disculpas hacia nosotros, les confesó Yuji en voz baja para que su amiga no lo escuchara. Es solo que, bueno, es demasiado orgullosa y testaruda para admitir otra cosa o demostrar que se ablandó. Pero no les guarda rencor, se los aseguro. Vamos adentro antes de que el sensei nos regañe. Las chicas de la UA sonrieron aliviadas ante la amabilidad del pelirrosa, sintiendo que el muro de desconfianza finalmente se había derrumbado, mientras los estudiantes entraban al aula listos para descubrir qué sorpresas les depararía este nuevo día escolar. Al sentarse todos en sus respectivos asientos, un silencio sepulcral volvió a reinar en el aula. Aizawa se plantó frente al podio, con sus ojos cansados barriendo a cada estudiante, y comenzó la clase hablando directamente sobre el entrenamiento de ayer con All Might. Lo primero que hizo fue clavar su severa mirada en Katsuki Bakugo. Bakugo, sentenció el profesor borrador con un tono seco. Madura de una vez. No te comportes como un niño caprichoso en el campo de batalla. Tienes una fuerza inmensa, pero estás desperdiciando tu potencial por culpa de tus rabietas de orgullo. Bakugo apretó los dientes y desvió la mirada, con los puños temblando sobre el pupitre, pero guardó un furioso silencio. Acto seguido, Aizawa miró a Novara y le señaló un par de errores menores en su guardia cuando Bakugo logró acortar la distancia, exigiéndole que no se confiara tanto la próxima vez y que fuera menos impulsiva, que podía causar mayores catástrofes. Luego, miró al resto del salón. Todos los demás lo hicieron aceptable, pero necesitan entrenar más y mejorar sus técnicas, continuó Aizawa, antes de detenerse y fijar sus ojos oscuros en el pelinegro. Sin embargo, tengo que elogiar públicamente la estrategia del joven Fushiguro. Analizaste tus debilidades, usaste el entorno a la perfección y contuviste al rival más destructivo sin causar daños. Tienes un potencial estratégico extraordinario. Al escuchar aquellas palabras, Megumi tragó saliva con fuerza en su asiento, manteniendo el rostro completamente plano. Por dentro, sintió un escalofrío de pura incomodidad. Le aterraba que, una vez más en su vida, la gente de alta jerarquía lo empezara a señalar y a ver como alguien potencialmente fuerte. Ya había cargado con esa maldición en el mundo del Jujutsu, y no quería repetirla aquí. Aizawa se rascó la nuca y dejó escapar un suspiro cansado, cambiando radicalmente de tema. Bueno, lamento no haberles avisado de esto antes, pero, hoy van a elegir a un presidente de la clase. La mitad del salón dejó escapar un largo suspiro de alivio. Todos pensaban que el tutor les iba a estampar un examen sorpresa de primera hora. De inmediato, la atmósfera se llenó de alegría al darse cuenta de que por fin harían algo completamente normal y común de una preparatoria con el amargado de Aizawa. Pero la paz duró apenas un segundo. Casi toda la clase se volvió loca de golpe, levantando los brazos con desespero y gritando que querían ser los delegados de la clase 1A. Hasta que Tenya Ida se puso de pie rígidamente, levantando la mano de forma exagerada y hablando a pleno pulmón. «Silencio, por favor», rugió Ida, haciendo sus característicos movimientos robóticos con los brazos. Ser el delegado de la clase es un cargo de suma importancia y de una gran responsabilidad jerárquica. El delegado debe tener la confianza absoluta de todos en sus manos. Por lo tanto, mi propuesta es que realicemos esta elección de manera puramente democrática, a través de votos secretos en papel. Mientras decía eso con un fervor casi militar, Ida levantó tímidamente su propia mano, dejando en claro que él también anhelaba participar para ganarse el puesto. Tsuyu Asui se llevó un dedo a la barbilla y ladeó la cabeza, hablando en voz alta con su habitual franqueza. Apenas nos conocemos desde hace un par de días, Ida-chan. Pero, sería muy difícil votar basándonos en una confianza real o algo relacionado. Es verdad. Apoyó Kirishima desde su asiento, chocando los puños. Si lo hacemos así, todos van a terminar votando por sí mismos. Ida se ajustó las gafas con determinación y dio un paso al frente. Con más razón deberíamos hacerlo de esa forma.
rebatió el chico de los motores. Porque si alguien termina obteniendo más de un voto, significará que al menos otra persona le tiene una confianza genuina o lo ve como el más capacitado para ocupar el puesto de líder. Ida se giró hacia el podio. ¿Qué opina usted, profesor Aizawa? Aizawa ni siquiera se molestó en enderezar la espalda. Con total indiferencia, sacó su enorme bolsa de dormir amarilla, se metió en ella como una oruga y se dejó caer en el suelo detrás del escritorio. A mí me da exactamente igual cómo lo hagan, murmuró la voz amortiguada del tutor desde el saco. Mientras elijan a alguien antes de que se acabe la hora de la clase, todo estará bien. No me despierten. En cuanto el profesor se durmió, Yuji y Nobara se miraron al instante desde sus respectivas mesas. Ambos compartieron una sonrisa cómplice y socarrona detrás de sus cuadernos. No necesitaron decir una sola palabra, sabían perfectamente y de forma unánime a quién iban a votar para arruinarle la mañana. Unos minutos pasaron en silencio mientras Ida recolectaba los pequeños papeles doblados. Mientras tanto, Megumi se había recostado completamente sobre su mesa, apoyando la mejilla sobre sus brazos cruzados y manteniendo los ojos cerrados. Él había votado de forma muy lógica por Momo Yaoyorozu. El día anterior había comprobado en las pantallas que la chica era una estratega impecable, inteligente y organizada, ideal para coordinar un grupo. Lógicamente, Megumi no había votado por Yuji ni por Nobara, y mucho menos por sí mismo. Su única prioridad en esta escuela era pasar desapercibido y no llamar la atención de nadie. Mientras le daba vueltas al asunto, el silencio del salón y el cansancio acumulado comenzaron a arrullarlo. Megumi empezó a conciliar un sueño muy agradable, dejándose llevar por la paz del momento. Hasta que el universo decidió lo contrario. Megumi. Un grito estridente y ensordecedor perforó su tímpano derecho, obligándolo a levantar la cabeza de la mesa con un violento sobresalto. Al voltearse con una vena inflada en la frente y una mirada de pocos amigos dispuesta a matar a alguien, vio que Nobara estaba pegada a su oreja, riéndose a carcajadas. ¿Qué demonios te pasa, Nobara? Gruñó Megumi, visiblemente molesto. Nobara, ignorando su furia y manteniendo una sonrisa sumamente socarrona y burlona, estiró el dedo índice apuntando directamente hacia la pizarra del frente. Megumi, sin entender absolutamente nada de lo que pasaba, desvió la mirada hacia el pizarrón verde, donde Yuji Itadori acababa de terminar de anotar los resultados finales de la recolección con una tiza. Megumi comenzó a leer los nombres escritos de abajo hacia arriba, y su cerebro hizo un cortocircuito absoluto. Izuku Midoriya, 0 votos. Katsuki Bakugo, 0 votos. Tenbia Ida, 0 votos. Shoto Todoroki, 0 votos. Ochako Uraraka, 0 votos. Fumikage Tokoyami, 0 votos. Toro Agakure, 0 votos. Yuji Itadori, 0 votos. Nobara Kujisaki, 0 votos. Momo Yaoyorozu, 1 voto. Mina Asiro, 1 voto. Yuga Aoyama, 1 voto. Tsuyu Asui, 1 voto. Denki Kaminari, 1 voto. Eijiro Kirishima, 1 voto. Rikido Sato, 1 voto. Anta Zero, 1 voto. Mezo Shoji, 1 voto. Kyoka Hiro, 1 voto. Megumi Fushiguro, 8 votos. Megumi abrió los ojos de par en par, completamente estupefacto y sin palabras. No lograba procesar de dónde demonios se habían sumado 8 personas en esa clase para darle su voto a él. Enseguida, sintió las miradas de Yuji y Nobara fijas en él. Ambos se estaban tapando la boca, sonriendo no con felicidad por su victoria, sino con una burla y una malicia gigantescas. Megumi dedujo de inmediato que ese par de idiotas habían sido los primeros en votar por él solo para fastidiarle su plan de no llamar la atención. Antes de que pudiera asimilar el tablero, Katsuki Bakugo se levantó de golpe de su asiento, golpeando el pupitre con las manos y soltando un grito furioso que hizo eco en las paredes. ¿Pero qué mierda es esta? ¿Por qué demonios el pelos de punta tiene 8 puntos? Esto tiene que ser una maldita broma. Megumi ignoró los gritos de Bakugo, sintiendo la inmensa sorpresa y la curiosidad de todo el salón sobre él. Con paso lento, resignado y visiblemente tenso, se levantó de su silla y caminó hacia el frente de la pizarra, quedando al lado de un muy divertido Yuji que aún sostenía la tiza en la mano. Megumi cruzó los brazos, barrió el salón con su seria mirada y preguntó directamente en voz alta. ¿Quiénes me votaron? Quiero saber exactamente por qué votaron por mí para este puesto. Yuji, sin ocultar su diversión, levantó la mano alegremente con una enorme sonrisa.
Es muy obvio, Megumi, exclamó el pelirrosa. El más inteligente y el que mejor sabe armar estrategias de nosotros tres tiene que ser el delegado. Confiamos en ti. Nobara también levantó la mano desde el fondo, guiñándole su único ojo con tono cantarín. Exacto. Es más que obvio el porqué. Necesitamos a alguien serio que lidie con el papeleo aburrido de este salón. Pero para el total asombro de Megumi, las siguientes manos en levantarse no fueron de su bando. Vio como Todoroki, Yaoyorozu, Tokoyami y Irida alzaban los brazos de forma solemne desde sus respectivos asientos. Todoroki lo miró con su habitual seriedad y tomó la palabra primero. Tu táctica de combate ayer fue sorprendente, Fushiguro. Mantuviste la calma, analizaste mis debilidades y nos derrotaste sin necesidad de violencia descontrolada. Tienes la mente fría de un líder. Concuerdo con Todoroki-san, añadió Momo con una sonrisa amable. Tu capacidad para delegar funciones y aprovechar las cualidades de Agakure-san demostró una excelente actitud de mando. Tokoyami cruzó los brazos bajo su capa, asintiendo solemnemente. Las sombras revelan la verdad del alma. Tu juicio en mitad de la oscuridad fue impecable. Eres digno de guiarnos. Ida, a pesar de haber perdido la elección, hizo una profunda reverencia desde su pupitre con total respeto. Tu perspectiva sobre la adaptación en el campo de batalla me abrió los ojos, Fushiguro-kun. Demostraste una madurez digna de un verdadero delegado. Por eso decidí otorgarte mi voto de confianza. Megumi se quedó helado en mitad del estrado, mirando las manos levantadas de los estudiantes más fuertes e inteligentes de la UA. Detrás de él, unos segundos después vio como lentamente Midoriya también levantaba la mano. Le temblaban los dedos por los puros nervios, pero logró articular palabra de forma sincera. Bueno, yo también voté por ti, Fushiguro-kun, admitió Izuku. Confío mucho en tu inteligencia. Con lo poco que pude hablar contigo ayer antes de la prueba, me di cuenta de que eres alguien sumamente confiable y observador. Megumi sintió como una gota de sudor resbalaba por su cabeza. Esto ya era el colmo. Sin embargo, antes de que pudiera responderle al peliverde, su mirada táctica detectó un movimiento extraño al fondo del aula. Había una camisa escolar flotante que se movía de un lado a otro con mucha agitación. Megumi se le quedó viendo fijamente y le preguntó en voz alta. Agakure, ¿tú también estás intentando levantar la mano? Los guantes flotantes de Toru se elevaron de inmediato hacia donde estaría su rostro, denotando que estaba un poco apenada por ser descubierta. Ese sí, exclamó la chica invisible con su habitual entusiasmo. Yo también voté por ti. Cuando hicimos equipo ayer me diste una inmensa seguridad y confianza en mitad de ese pasillo helado. Estoy segura de que sabrás controlar y guiar a esta clase mejor que nadie. Megumi se rascó la cabeza con pura frustración, sintiendo que la situación se le estaba saliendo de las manos por completo. Desesperado por encontrar una salida a este dolor de cabeza, se volteó rápidamente hacia el escritorio para buscar el apoyo del profesor. Para su desgracia, Aizawa seguía metido en su bolsa de dormir amarilla, rindiéndole tributo al suelo y roncando plácidamente. Harto de todo el asunto y con la paciencia al límite, Megumi respiró hondo. Estaba a punto de dar un paso al frente para replicar firmemente a sus compañeros y decirles en voz alta que se quería retirar del puesto de delegado de inmediato, ring. El agudo sonido de la campana de la UA resonó por todo el pasillo, anunciando el inicio del almuerzo. Antes de que Megumi pudiera articular la primera sílaba de su renuncia, la clase 1A se levantó en masa de sus asientos, charlando ruidosamente sobre la comida de lunch rush y estirando los brazos. Buji y Nobara saltaron hacia él con unas sonrisas maliciosas que iban de oreja a oreja, pasando por el lado de su nuevo líder y dándole palmaditas burlonas en la espalda. «Felicidades, señor delegado», le dijo Nobara con tono alegre mientras caminaba hacia la puerta. «Más te vale resolver bien los problemas del salón. Nos vemos en la cafetería, jefe». «Buen trabajo, Megumi. Sabía que ganarías». Se rió Yuji, corriendo detrás de Nobara antes de que el pelinegro pudiera matarlo allí mismo con la mirada. Megumi no se quedó parado y los siguió un poco frustrado. El comedor de la UA estaba lleno del bullicio habitual mientras Megumi, Yuji y Nobara disfrutaban plácidamente de la comida preparada por Lunch Rush. Conversaban tranquilamente en su mesa de siempre, hasta que Izuku, Ochako y Tenya se acercaron con sus bandejas en las manos, preguntando con timidez si podían sentarse con ellos. «Claro que sí», respondió Yuji de inmediato con una sonrisa alegre. «Siéntense con nosotros». El grupo se acomodó y comenzó a charlar de las cosas más comunes de la escuela, rompiendo definitivamente el hielo que los había separado los días anteriores.
Al rato, Toru también apareció en la mesa, preguntando tímidamente si había espacio para ella. Yuji, con su habitual hospitalidad, la invitó a sentarse con gusto. Sin embargo, Nobara, que no dejaba pasar una sola oportunidad para empujar a su amigo a ser más sociable, le dio una patada por debajo de la mesa a Megumi. El pelinegro se volteó a mirar a Nobara con una mueca de evidente molestia por el golpe, pero a regañadientes, desvió los ojos hacia la chica invisible y habló. «Siéntate con nosotros», dijo Megumi con su tono seco, aunque la chaqueta que Toru llevaba puesta delató que la chica se había puesto contenta. El tiempo pasó volando entre risas y anécdotas comunes, hasta que la hora del almuerzo llegó a su fin. Todo el grupo recogió sus bandejas y comenzó a caminar en dirección a los pasillos principales junto al resto de los estudiantes de la academia. De repente, un sonido estridente, agudo y ensordecedor rompió la paz del lugar. La alarma de seguridad de la UA comenzó a sonar con fuerza. El pánico se desató en un segundo. Cientos de alumnos de todos los grados entraron en un estado de nerviosismo absoluto, empujándose los unos a los otros y corriendo en estampida hacia las salidas principales, creando un caos masivo en los corredores estrechos. ¿Qué está pasando?, preguntó Ida en voz alta, deteniendo a un estudiante de tercer año que corría a su lado. ¿Qué significa esta alarma? Significa que alguien no registrado ha logrado romper la seguridad e ingresar a los terrenos de la UA. Gritó el chico antes de perderse en el tumulto. Al ver que la multitud empezaba a aplastarse de forma peligrosa, Yuji activó de inmediato su mentalidad de rescate y alzó la voz para guiar a sus amigos. «Quédense pegados a las paredes», les gritó Yuji a los chicos. «Si se quedan en mitad del pasillo los van a pisar. Muévanse a los lados». Megumi reaccionó con rapidez, usando su fuerza física para cubrir a Izuku y a Toru, ayudándolos a moverse a través del mar de gente sin que los derribaran. Al lograr arrimarse a los grandes ventanales de cristal que daban hacia el patio delantero de la academia, Megumi, Yuji y Ida clavaron la vista en el exterior. A través del vidrio, divisaron perfectamente la fuente del problema. La horda de reporteros y periodistas de la mañana había logrado atravesar el muro blindado y ahora corría por los jardines con sus cámaras en alto. Eran los malditos reporteros los que habían causado la alarma de intrusos. No había ningún villano atacando la escuela. Megumi miró fijamente a Yuji desde su posición y ambos se entendieron con una sola mirada milimétrica de complicidad. Yuji, al ser el más cercano a la mayoría de sus compañeros en mitad del pasillo, se giró hacia ellos con total firmeza. «Midoriya, Uraraka, Nobara, Toru. Quédense exactamente ahí y no se muevan», les ordenó el pelirrosa. «Solo son los reporteros de la prensa, no hay ningún peligro real». Ida, viendo el pánico generalizado y dándose cuenta de la verdad a través del cristal, ya estaba ideando un plan de emergencia en su cabeza. Estaba a punto de gritarle a Ochako que usara su don de gravedad cero en él para salir volando por encima de la multitud y llamar la atención de todos desde lo alto de la puerta de salida, pero los hechiceros se le adelantaron. «Nue», gritó Megumi con fuerza, juntando sus manos en su icónica posición de alas. De la densa oscuridad de las sombras del pasillo brotó instantáneamente una ave gigantesca, batiendo sus alas con un estruendo que congeló a los estudiantes más cercanos. En ese mismo microsegundo, Yuji dio un salto explosivo hacia arriba, elevándose varios metros por encima de las cabezas de la multitud. Megumi se lanzó hacia el frente de forma ágil, agarrándose firmemente de una de las poderosas patas de su invocación, mientras que, gracias a la perfecta sincronía de su salto, Yuji cayó parado de forma impecable sobre el lomo de Nue en mitad del aire. El ave de tormenta se elevó majestuosamente por todo lo alto del techo del gran pasillo central, provocando que todos los alumnos de la UA detuvieran su carrera por completo, levantando la mirada con los ojos abiertos de par en par, maravillados e impactados al ver al enorme pájaro flotando sobre ellos. Megumi escaló por el plumaje con destreza militar hasta ponerse de pie junto a su amigo en el lomo de la criatura. Miró al pelirrosa con seriedad. «Calma a los estudiantes de una vez, Yuji», le avisó Megumi en un susurro. «Haz que te escuchen». Yuji asintió con determinación, tomó una gran bocanada de aire y comenzó a gritar a pleno pulmón, haciendo que su potente voz resonara de forma clara por todas las paredes del pasillo congestionado. «Mírenme todos. Mantengan la calma de una vez», rugió Yuji, captando la atención absoluta del corredor. «Todos ustedes son futuros héroes en proceso y no pueden entrar en pánico ni asustarse por una simple alarma escolar. Miren hacia el jardín de la entrada. No hay ningún villano atacando la escuela, solo son los reporteros de la prensa de la mañana que han logrado colarse en la UA para conseguir entrevistas.
Compórtense como los profesionales que se supone que van a ser y avancen en orden. La firmeza, la agilidad y el imponente liderazgo de los dos chicos sobre el lomo del ave gigantesca apagaron el caos en un segundo. Los estudiantes miraron por las ventanas, confirmando las palabras de Yuji, y comenzaron a calmarse, respirando aliviados y avergonzados de haber provocado semejante desorden. Abajo en el pasillo, Izuku, Ochako y Irida observaban hacia el techo con un profundo respeto, dándose cuenta de que el nuevo delegado y sus amigos no necesitaban discursos formales para tomar el control de una situación de crisis real. Nuevamente, Megumi se encontraba de pie frente a toda la clase, pero esta vez con una Aizawa ya completamente despierto de su bolsa de dormir a su lado. El profesor Borrador miró de reojo al pelinegro y, con su habitual tono seco, le dio una palmada en el hombro. Actuaste muy bien allá afuera, Fushiguro. Supiste controlar el pánico masivo antes de que los profesores tuviéramos que intervenir, le reconoció Aizawa públicamente. En un principio, el plan de Megumi al regresar al salón era levantarse y rechazar rotundamente el puesto de delegado para volver a pasar desapercibido. Sin embargo, justo antes de cruzar la puerta, Yuji lo había detenido en el pasillo para hablar a solas, diciéndole algo que le había calado muy hondo. Megumi, piénsalo bien, hoy acabamos de demostrar lo mal que están todos en el camino. Al escuchar una simple alarma, antes de investigar, organizarse o mantener la calma, lo primero que pensó la mayoría de los alumnos fue correr y aplastarse entre ellos. No tienen instinto de supervivencia real y eso que están estudiando a ser héroes. Te pido que me ayudes a cuidar a la clase 1, y a hacerlos fuertes. Ahora que eres el delegado oficial, ayúdame a que los demás también lleguen a la cima junto a nosotros, junto a ti, a Nobara y a mí. No los dejes solos. Recordando las palabras de su amigo y la promesa de no dejar que nadie cargara con el peso del mundo en solitario, Megumi recapacitó en el pasillo. Ya no iba a negarse a asumir el cargo de delegado. Aizawa rompió los pensamientos y debates mentales de Megumi al dar un fuerte aplauso, llamando la atención de todo el salón. Muy bien, ya tenemos al delegado. Ahora, ¿quién va a ser el subdelegado de la clase?, preguntó Aizawa en voz alta. Para que esto sea rápido y no perdamos más tiempo de tutoría, decidí que el voto de Fushiguro determinará quién ocupará el segundo puesto. Al ser el líder elegido por mayoría, la persona que él haya seleccionado en su papel será su compañero o compañera de gestión. El salón entero guardó un silencio expectante. Megumi dio un paso al frente y clavó su seria mirada en el grupo. Yo voté por Momo Yaoyorozu, declaró Megumi con su habitual voz plana y monótona. En el ejercicio de ayer, demostró una gran capacidad para armar planes complejos y una excelente estrategia de defensa. Consideré que sus capacidades eran las mejores para organizar al grupo, y aunque ahora el puesto de delegado me tocó a mí, espero que podamos colaborar juntos de forma eficiente para el bienestar de la clase. Todos los estudiantes se voltearon de golpe hacia el asiento de Momo. La chica del cabello azabache abrió los ojos de par en par, completamente sorprendida al descubrir que el único e inesperado voto que figuraba en la pizarra a su nombre había sido colocado por el mismísimo Fushiguro. Sintiendo un inmenso orgullo y gratitud por el reconocimiento técnico de su compañero, Momo se levantó alegremente y caminó hacia el frente y se posicionó al lado de Megumi con una reverencia impecable. Muchísimas gracias por la confianza, Fushiguro-san, dijo Momo con los ojos brillantes. Estoy sumamente feliz de asumir el cargo de subdelegada y daré mi absoluto 100% para apoyarte en la gestión de la clase 1A. Al fondo del salón, aunque Tenya Ida aplaudía con total sinceridad y alegría por el éxito de sus compañeros, por dentro no pudo evitar bajar un poco la cabeza con una leve mueca de nostalgia. En su fuego interno, reconocía que le habría encantado estar en ese estrado como el delegado, ya que se había preparado toda su vida para liderar con responsabilidad, pero aceptó el resultado democrático con honor. Aizawa, viendo que el asunto burocrático de la OA finalmente se había resuelto de forma eficiente, dio un bostezo y señaló las mesas del fondo. Perfecto. Vayan los dos delegados a sentarse de una vez. Tenemos que pasar a la siguiente cosa del día. Megumi y Momo asintieron al unísono y regresaron a sus respectivos asientos. Mientras caminaba por la fila, Yuji le dedicó a Megumi una sonrisa llena de orgullo y un sutil pulgar arriba con su mano izquierda con su guante negro, ganándose un leve suspiro resignado por parte del pelinegro, quien ahora asumía de forma oficial el peso de guiar a los futuros héroes de la OA hacia una mentalidad de verdadera supervivencia de su amigo Yuji. Aizawa hablaría despreocupadamente y diría que al parecer hoy serían 3 profesores, Olmig, otra persona y él.
Hoy sería algo diferente. Yuji se habría dado cuenta de las palabras que estaba usando su profesor, percatándose de que parecía que habían improvisado la clase de hoy. Megumi resoplaría porque se habría dado cuenta de lo mismo. A Nobara, aunque también se había percatado de eso, no le podía importar menos. Zero levantaría la mano y preguntaría qué era lo que iban a hacer. Aizawa solo levantaría la mano, mostrando una tarjeta que ponía con letras azules llamativas la palabra rescate. El profesor aclararía que la siguiente clase sería de rescate, lo que haría que el aula mostrara un gran entusiasmo general. La clase empezaría a decir varias cosas ruidosamente. Yuji entrecerraría los ojos al saber que la siguiente clase debía marcar el antes y el después en la visión de sus demás compañeros respecto al tema de salvar a los demás. Para ellos era un ejercicio escolar. Para él, rescatar personas significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Aizawa, un poco molesto por las constantes interrupciones, pediría silencio y preguntaría si lo dejarían seguir de una vez. Pueden llevar sus trajes si quieren, no habrá ningún problema en eso, proseguiría el tutor con su tono plano. Pero puede ser que algunos no sean los mejores para el entorno del ejercicio. Como el terreno de entrenamiento está lejos de la escuela, iremos en autobús. Ya está, prepárense. Aizawa estaba a punto de marcharse por la puerta, pero Yuji, en voz alta, preguntaría algo que llamaría la atención de toda la clase de inmediato. Profesor Aizawa, ¿cómo nos va a enseñar el deber de rescatar a la gente? Megumi y Nobara se quedarían cerca de él, compartiendo su misma seriedad, listos para escuchar de primera mano lo que diría su profesor. Querían saber si la UA realmente tenía un método maduro para enseñar a salvar vidas o si volverían a lanzarlos a la improvisación. Aizawa solo suspiraría, mirándolos de reojo con sus ojos cansados, y se acomodaría las cintas del cuello. No te preocupes tanto, Itadori, le contestaría de forma cansada. En la USJ se les explicará todo. Muévanse. El profesor cruzó el umbral y desapareció por el pasillo. Mientras el resto de la clase 1A se levantaba de golpe con emoción para ir a buscar sus maletines de trajes, Yuji, Nobara y Megumi se quedaron completamente quietos en sus lugares, mirándose entre sí con una total cara de póker. Los tres chamanes pensaron exactamente lo mismo al unísono. ¿Qué demonios es la USJ? Continuará. Unos saludos a Usiel Aguilar 3043. Y en verdad yo no juego casi juegos, pero en vez en cuando juego Roblox, Fortnite y Valorant. Saludos a Renata Mendoza H6Z. Gracias por apoyar en mis vídeos. Saludos a LoeJV. Me imagino que quieres decir saludo. Saludos a José Luis Hernández M7R. Espero que también te haya gustado este 9º episodio. Saludos a señor Kniw 519. Saludos mi loco, ya no te doy de lado. Antes de la despedida, Win, pa cuando publicas tu prólogo. Hasta aquí el video de hoy, gracias por escuchar y apoyar este canal, suscríbete y dale like para apoyarme en futuras historias. Mi nombre es Fibese, comer agua y beber comida, hasta la próxima.